Amén, hermanos. Damos comienzo a esta escuela dominical, la lección número 25 del domingo 14 de junio del año 2020. Tiene por título Profecías acerca de Jesucristo. Profecía, don espiritual que permite conocer cosas distintas, futuras, por inspiración de Dios. Profecía, vaticinio que es capaz de realizar un individuo, profeta. Estas pueden estar basadas en apariciones, sueños o mensajes. En el Antiguo Testamento fueron escritos por profetas como Isaías, Jeremías y otros profetas menores. Profecía bíblica es la interpretación de precedentes bíblicos que descifran el pasado, entender el presente y anticipar el futuro. Para la profecía, Dios se ha valido de los profetas, que son aquellos que predicen o interpretan hechos a través de la inspiración divina. La profecía es un elemento sobrenatural, prueba de fuego para cualquier religión. Es aquí, en este elemento, donde la Biblia tiene total preeminencia. Profecía sobre Israel con asombrosa precisión. Se convertiría en una gran nación. Sus reyes saldrían de la tribu de Judá, pasarían 400 años en Egipto y sufrirían una guerra civil. Volverían en parte después de los 70 años. Sería acosada y perseguida. Permanecería sola y apartada de las naciones. Israel rechazaría a su Mesías. Jerusalén sería destruida. Israel volvería a Palestina días antes de la venida de Cristo. La lectura bíblica de esta lección se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al 14. Vamos a hacer lectura de la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene por título El Valle de los Huesos Secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo en esta escuela dominical, la cual estamos congregados para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Padre Santo, queremos pedirle primeramente que usted nos sea respaldando, que usted nos sea
ayudándonos en esta mañana, en la cual queremos, Señor, que todos aquellos que compartan de su palabra, Señor, que puedan leerla, puedan entenderla, Señor, usted le ayude, le dé la gracia, Señor, para que nos alimentemos, Señor, de ella. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu enseñanza. Tú eres el maestro por perfección, Señor, el profeta por excelencia. Padre bendito, queremos pedirle que a través de Jesucristo su presencia sea descendiendo en cada uno de los que están escudriñando, estudiando, Señor, tu palabra. Señor bendito, porque necesitamos, Señor, de ella. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Señor bendito, queremos rogarle que cada uno de los que están sintonizando, escuchando, Padre Celestial, en esta escuela dominical, Padre Celestial, este estudio bíblico, pueda nutrirse, pueda alimentarse. Necesitamos, Señor, de este, Señor, alimento, de esta savia, la cual usted nos da, Padre bendito, y le rogamos que aquellos que les cuesta entender, usted le pueda abrir el entendimiento, les pueda seguir, Señor, dando la sabiduría, la inteligencia que viene del cielo, de lo alto, porque, Señor, sabemos que hay sabiduría, Señor, animal, sabiduría diabólica, Padre Celestial, podríamos decir, pero necesitamos, Señor, de la sabiduría espiritual, de la que viene, Señor, por parte suya, porque ella nos nutre, nos da el entendimiento para conocer, Señor, el tiempo de su venida. Señor, queremos rogarle que este servicio sea dirigido por ustedes de principio a fin y que usted nos bendiga, nos guarde, se lo pedimos por medio de Jesucristo, su Hijo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, entonces que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a la primera parte de esta escuela dominical y lleva por título Profecías de Naciones Gentiles. La introducción a esta parte dice así: profecías en cuanto a naciones gentiles. Edom. Entre paréntesis viene en el expositor y nos hace recordar que el fundador de esta nación fue Esaú. Se le anunció que su comercio cesaría, su raza sería extinguida y su tierra sería desolada. Babilonia, Daniel profetizó el fin, como lo hicieron Isaías y Jeremías. Grecia, el profeta Daniel profetiza la disolución de este imperio en 4 potencias separadas. El profeta Daniel describe con asombrosa claridad la destrucción de Roma y Egipto. Ezequiel escribe: Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto. La profecía fue que Egipto sería cortado y nunca volvería a ser potencia mundial. Tiro. En esta profecía se predice de ella que Nabucodonosor tomaría la ciudad sería destruida y se convertiría en lugar para tender redes. Las referencias para esta parte las tendremos en Jeremías capítulo 49, verso 17, Daniel capítulo 7, verso 1 al 8 y Zacarías capítulo 9, verso 3 al 4. Bien, analizando lo que es el título general de esta lección, nos dice profecías acerca de Jesucristo. Y más que nada, nosotros al estar estudiando estos temas tan interesantes, nos damos cuenta, y como se nos hacía la introducción general a este tema, pienso que, como dice la definición de profecía, que es un don espiritual que permite conocer cosas distintas, futuras, por inspiración de Dios. Y en cuanto a las profecías bíblicas, dice que es la interpretación de precedentes bíblicos que descifran el pasado, entender el presente y anticipar el futuro. Para la profecía, Dios se ha valido de profetas, que son aquellos que predicen o interpretan ellos a través de la inspiración de Dios. Entonces, lo principal es que nosotros debemos entender de que la profecía que Dios nos da es, tal como lo dice, un elemento, es una herramienta maravillosa, es un anuncio, ¿verdad?, de la obra que Dios hará en cuanto en favor, ¿no es cierto?, de su pueblo. Y también esta profecía, como hemos venido estudiando, tiene su elemento el cual nosotros podemos realmente discernir si es de Dios o no es de Dios. Hay ciertos atributos que debe tener, ¿no es cierto?, la profecía, para que nosotros la conozcamos realmente que es de parte de Dios. Y dice que principalmente la profecía edifica, es para edificación, ¿no es cierto?, del pueblo del Señor, es para consolación, ¿verdad? Y siempre la profecía nos va a llevar a acercarnos a Dios. Entonces, estos atributos que uno tiene que tener muy claro acerca de esto. Y hoy precisamente estamos estudiando, ¿no es cierto?, profecías de las naciones gentiles. Tal como hemos estudiado y hemos visto, veremos la referencia primera de Jeremías en el capítulo 49, verso 17. Ahí nosotros tenemos una profecía clara. Entonces, Jeremías 49, 17, y dice: y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Entonces, esta ciudad que fundó, ¿no es cierto?, Esaú, tal como dice la introducción, se le anunció que su comercio cesaría, que su raza sería extinguida y su tierra sería desolada. Y esta la vemos como Jeremías dio esa profecía
y a través del tiempo, ¿no es cierto?, y el estudio que nosotros hemos hecho, nos damos cuenta cómo fue una profecía fielmente cumplida. Lo que tenemos que tener muy en claro es que cuando Dios habla, se cumple. Y también vamos a escuchar otra referencia que está en el capítulo 7 de Daniel, y esta desde el verso 1 al verso 8. Nuestro hermano Cristian le va a dar lectura a esta referencia. Tiene por nombre Visión de las 4 bestias. En el nombre del Señor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del sueño y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Bien, entonces, como hemos escuchado la lectura, ¿no es cierto?, de esta referencia, vamos a aclarar un poquito los términos que usa el profeta. Son bastante difíciles de entender, pero todo esto tiene una interpretación. Las 4 bestias grandes representaban los 4 reyes de los 4 imperios mundiales descritos en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, en el capítulo 7, verso 17. Y habla, ¿no es cierto?, de como león, águila. Ambos símbolos significaban fortaleza y velocidad respectivamente. Fueron usados por Babilonia. Eso usted lo puede encontrar en Jeremías capítulo 4, del verso 1 al verso 13. También habla esta referencia semejante a un oso, un símbolo del imperio medo-persa, conocido por su fortaleza y ferocidad en batalla. Se alzaba a un costado más que del otro, indica la superioridad de los persas en el imperio. 3 costillas podría representar 3 conquistas principales de Lidia, Babilonia y Egipto. En el verso 6, semejante a un leopardo, emblemático del imperio griego, bajo Alejandro Magno. Después de su muerte, el imperio tuvo 4 cabezas: Asia Menor, Siria, Egipto y Macedonia. La 4ª bestia, Roma, los 10 cuernos, se explica en el verso 24, y el cuerno pequeño sería el anticristo en los versos 24 y 25. Entonces, como ve, todo esto tiene una explicación a través de la profecía. Muchas veces Dios usa al profeta y habla en forma simbólica, ¿verdad? Y la persona a quien va dirigida la profecía lo entiende. Muchas veces Dios tiene un mensaje, ¿verdad?, para uno de sus hijos, pero lo lanza a través de la congregación. Pero siempre lo hace, ¿no es cierto?, por decir de alguna manera, en forma encubierta, pero para quien es la profecía lo va a entender clarito.
y los demás vamos a estar ahí de qué está hablando. Pero para quien es, Dios siempre le tiene la claridad perfecta. Esto es lo maravilloso. Y aquí estamos hablando precisamente, hermanos, acerca de el título dice Profecía de Naciones Gentiles. Lo que estos profetas profetizaron acerca de las naciones de su época, esto ya, como sabemos, ha sido cumplido. Y hoy tenemos profecías que hay acerca de las naciones. Y aquí yo me gozo en el Señor, ¿no es cierto? Porque todos conocemos una maravillosa profecía que está en favor de nuestra nación, precisamente de Chile, que el Espíritu Santo la dio en el año del nacimiento, ¿no es cierto? Maravilloso del gran avivamiento que hubo acá en Chile en 1909, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dijo que Chile era para Cristo. Entonces, hablando acerca de esta profecía de las naciones, usted como hijo del Señor, yo como hijo de Dios, creemos que esta fue una profecía del Espíritu del Señor y bueno, esperamos que esto sea una completa realidad. Pienso que es muy poco los rincones de nuestra nación donde no ha sido predicado el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y uno se sorprende cuando conversa con diferentes personas que supuestamente no conocen al Señor, pero sí tienen conocimiento de la palabra, de su familia, o de alguna forma ellos en alguna ocasión han escuchado acerca de este Jesucristo maravilloso. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Ver, ¿no es cierto?, estos medios que Dios usa para comunicarse a través de la profecía, y aferrarnos y creer estas promesas maravillosas. Pero sabe que todas estas profecías que se cumplieron, siempre yo hago referencia a esto, para que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar, ¿no es cierto?, de que se cumpla la profecía. Nuestro Señor Jesucristo, acerca de Él había muchas profecías, y cuando Él estuvo ya en la tierra cumpliendo su ministerio, de hecho, su acción era, ¿no es cierto?, en favor de lo que estaba escrito de él. Y de hecho la Biblia lo relata, dice, hizo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito. Si usted va a la palabra del Señor, cuando habla de los hechos del Señor, ¿no es cierto?, se va a encontrar usted precisamente cuando manda a sus discípulos a buscar el asno, por ejemplo, para entrar a Jerusalén, y le dice, mira, en tal parte vas a encontrar este animal amarrado y lo vas a traer. Y al término del relato, el autor dice, y esto lo hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito de él. Isaías profetizó acerca de él, que iba a adentrar él montado en un burro, en un asno pollino, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que el Señor dijo que Chile sería para Cristo. Nosotros en este tiempo nos ha tocado estar en este tremendo último tiempo, ¿verdad? Porque creo con todo mi corazón que es el último tiempo que vamos a estar antes que Cristo venga a buscar los suyos. Entonces, debemos hacer para que esta profecía se cumpla, de que Chile sea para Cristo. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál es mi forma de pensar? ¿Cómo creo yo que tengo que proceder para que esta profecía realmente tenga su fiel cumplimiento, de que Chile realmente sea para Cristo? Entonces, es tan importante el ver, hermano, la profecía de estas naciones. Hoy estamos estudiando las profecías, ¿no es cierto?, y estamos hablando acerca de las naciones. Lo que yo puedo compartir con usted es este anhelo en mi corazón de esta profecía maravillosa que todavía tiene que cumplirse acerca de nuestra nación chilena, de que Chile es para Cristo. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga la palabra del Señor en nuestro corazón, y pueda haber un despertar, un renacer en nosotros, un deseo, ¿no es cierto?, de poder que esta profecía y que todas aquellas que están en favor de nosotros pueda ser cumplida. Dios nos bendiga, y para el Señor honra, gloria y alabanza. Es la segunda lección, en la cual tiene por subtítulo Profecía de personas.
y dice así: profecía relacionada a las personas. El malvado rey Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, se le profetizó que nacerá un varón en la casa de David, Josías, quien puso fin a las maldades de este rey. Isaías predijo el cautiverio de Ciro. Alejandro Magno parece ser el macho cabrío de Daniel. Este militar conquistador mundial perdonó a Jerusalén cuando el sumo sacerdote le mostró de sus victorias sobre los persas que habían sido profetizadas por Daniel. El general Antíoco, sangriento general sirio, profanó el lugar santísimo, matando a un cerdo en el altar. Daniel lo llamó cuerno pequeño. Y la primera referencia está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y nuestro hermano nos va a leer la referencia. Dios le bendiga. Amén. En el nombre del Señor. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Amén. Bien, mis hermanos, se leyó la primera referencia, en la cual habla relacionadamente a una persona. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y más que hablar de temas puntuales acerca de estas citas bíblicas, quiero compartir con usted algo que es muy importante que los cristianos deben saber. En cuanto a las profecías, hay cuatro tipos de voces que uno debe aprender a diferenciar. Y está la voz suya, está la voz de los demás, está la voz del enemigo y está la voz de Dios. Y esa es la profecía importante que usted debe diferenciar de los demás. Porque muchas veces nosotros vamos a oír a un hermano que me va a profetizar muchas veces por solamente un mero capricho, para consolarme, para ayudarme, para hacerme sentir bien. Pero ahí puede que no esté la mano de Dios y me pueda llevar a una situación de sufrimiento, de dolor, como muchas veces en la iglesia ha sucedido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta profecía vemos, ¿cierto?, que dice algo muy claro, que se le profetizó, ¿cierto?, al rey Jeroboam, que hacía pecar a Israel. Dice: nacerá un varón que se llama Josías. Amén. Y este varón quebrantará todo lo que hacía Jeroboam. En el lugar donde se ofrecía incienso, iban a ser sacrificados huesos de hombre. Para que vea usted la voluntad de Dios, que es perfecta. Y ¿cómo podemos diferenciar la profecía de Dios? Bueno, la profecía de Dios, mis hermanos amados, es aquella que a nosotros nos va a hacer bien espiritualmente. Aquí quiero llegar. Voy a hacer un breve resumen. ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios le diga: te voy a dar paciencia, humildad, o te voy a dar un auto y una casa? ¿Cuál de las dos cosas quiere usted? Como nosotros somos carnales, preferimos lo material. Pero lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿cuáles son las cosas que dijo Jesús? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por ende, las profecías para nuestra vida deben ser de forma espiritual, que edifiquen. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice que la profecía que se entrega edifica a la iglesia, pero que el que habla en lengua no edifica a nadie, sino que su espíritu se edifica, pero él mismo queda sin entendimiento. Entonces eso es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Saber diferenciar cuál es la verdadera profecía. Amén. Isaías 14, versículos 28, 29 y 30, lo va a leer nuestro hermano que me acompaña acá. Que el Señor le bendiga. Amén. En el nombre del Señor. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería,
porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga. Entonces, ahí tenemos otra profecía en particular, la que le decía yo. Hay profecías generalizadas y hay profecías particulares. Ya la generalizada es la que nos acaba de hablar nuestro hermano en la primera lección, en la cual van dirigidas exclusivamente para naciones, para tribus, para lenguas, para una comunidad en específica. Pero también hay profecías particulares cuando Dios nos quiere hablar personalmente e íntimamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos en esta referencia que es una profecía general. Le está hablando a un pueblo, ¿cierto?, llamado los filisteos, que nosotros los conocimos, de donde viene también, ¿cierto?, bendito sea el nombre del Señor, Goliat. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga. Amén. Y acá está hablando de una profecía generalizada. ¿Qué quiere decir generalizada? Que va a una nación, a un pueblo. Amén. ¿Qué iba a suceder con ello? Una profecía que había dicho Isaías. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga. Y es por eso importante, mis hermanos amados, saber diferenciar, saber identificar. Amén. Muchas veces queremos una profecía que es para, de forma generalizada, hacerla de forma particular. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted hoy en día qué pasa dentro de las iglesias? Muchas veces viene un mensaje, un profeta, y ese profeta entrega un mensaje para la iglesia, y hay hermanos que piensan que ese mensaje es para la otra iglesia. Y no es así. Es el mensaje exclusivo para aquella iglesia. Si Dios quisiera que fueran para toda la iglesia, haría que las cosas sucedieran de otra forma. Amén. Que la profecía fuera entregada de otra forma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos tiempos, el Señor, cuando antes sucediera la pandemia, estaba hablando al pueblo de Dios, que debían consagrarse, que debían orar, que debían ayudar. Y hablaba el Señor a través de profecía porque se venían tiempos difíciles. ¿O se recuerda usted lo que recordaba nuestro pastor? Amén. En tiempo antiguo, cuando decía guarde mercadería, guarde agüita? Amén. Porque él estaba, ¿cierto?, anticipando las cosas que iban a suceder. ¿Y esa era una profecía particular? No, una profecía generalizada, porque no era la única iglesia. En otra iglesia también se estaba siendo entregada esta manera de profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a otra referencia. Daniel, capítulo 8, desde el versículo 3 al 8. Son bastante largas las referencias, pero que el Señor nos bendiga, nos guarde. Nuestro hermano dará lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podría parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta él el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Señor nos bendiga, nos guarde. Bien, mis hermanos, aquí también hemos leído otra referencia, bien importante, amén. Y quiero aquí enfatizarme en algo que Daniel habló. ¿Sabe lo que Daniel habló? Una profecía futura, porque en el tiempo que él tuvo esta visión, aún no sucedía lo que él vio. Y hoy día, en teología, esto se le llama escatología, amén, que es el estudio de las profecías futuras. Bendito el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga, amén. Así que para que usted sepa diferenciar o entienda, cuando alguien hable de escatología, significa el estudio de los acontecimientos futuros, sobre todo cuando son de profecía. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos bendiga. Y Daniel estaba hablando de aquí, de estos machos cabríos, bendito sea el nombre del Señor. Y aunque acá la palabra del Señor nos explica con detalle algunas cosas de a qué se refiere, que son ciertos reyes que vendrían, yo quiero hacer una pequeña diferencia entre una oveja y un cabrito. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una oveja y un cabrito? La oveja, ¿ya? O el cordero, cuando usted lo toma, lo aprieta, ¿grita? No grita. Bendito sea el nombre del Señor. Y es sumisa. Pero el cabrito, vea usted cuando andan por los montes, ¿son sumisos o no son sumisos? No se someten. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá Daniel? Que vendrían reyes que no se someten a nadie. Y hoy en día, ¿qué vemos? ¿Cree usted que en el pueblo de Dios también no hay cabritos por ahí? ¿Que no les gusta someterse? No estoy hablando a los hombres solamente, estoy hablando a la palabra de Dios. Porque la palabra es una profeta. Y hay muchos que somos, muchas veces, mi hermano amado, nos comportamos como cabritos. No nos sometemos a la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la última referencia dice Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 14, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de la estrella echó por tierra, y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio en el lugar de su santuario, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y cuando se cumplió toda esta escritura, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron Jerusalén, ya, y el emperador romano entró en el templo santo, también sacrificando un animal y degollando a todos los cadáveres. Los cadáveres estaban por toda la ciudad, dice Josefo el historiador. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue algo terrible, porque el templo donde se adoraba a Dios y se hacía sacrificio para Dios, ahí lo que se hizo, un sacrificio, y se sacrificó un cerdo. Y sabemos qué es lo que dice la palabra del Señor, que es lo que era un cerdo, un animal inmundo, para demostrar el fiel cumplimiento de la profecía de Daniel, donde, cierto, la abominación desoladora iba a corromper el templo santo del Señor. Dios quiera que en nuestros corazones nosotros no corrompamos, cierto, este templo, sacrificando con cosas inmundas. Amén. Ni que vengan otros a ofrecer sacrificio con cosas inmundas a nuestra vida. Porque es importante que el templo sea guardado irreprensiblemente para el Señor,
espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Mis hermanos, la palabra en esta mañana es muy hermosa. Que Dios les bendiga y les guarde. Dos partes, profecía de naciones gentiles, y la segunda parte, profecía de personas. El texto que tenemos en esta mañana para memorizar se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 49, verso 10, y dice así: Cachorro de león, Judá, de la presa subistes, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Como usted se ha dado cuenta, todo lo que se ha leído, las referencias y la lectura central con respecto a este tema de la escuela dominical está dada en forma bien simbólica, en la cual nosotros tenemos que interpretar. Acá en el libro de Génesis fue cuando Jacob bendice, ¿no es cierto?, a sus hijos, y en este verso 10 habla acerca de lo que llegaría a ser cabeza, dice, de las tribus fuertes, como un cachorro de león que se ha comido a su presa, y seguro como un león viejo a quien nadie se atrevería a provocar. El verso 9: esa predicción no comenzó a cumplirse sino hasta el tiempo del rey David, unos 640 años después que Jacob lo profetizase. Habla de Silob. Silob significa el que trae paz, o hasta que él venga a lo que pertenece a la paz. Una referencia al Mesías, quien sería de la tribu de Judá. Esto, hermano, habla, ¿no es cierto?, acerca de las profecías, acerca de Jesucristo. Y ya vemos acá en el libro de Génesis, entonces, cómo habla acerca de qué sería el Señor Jesucristo para su pueblo. Y bueno, como nuestro hermano nos explicaba, ¿verdad?, las diferentes formas o maneras de saber escuchar o recibir una profecía. Este es un tiempo muy peligroso, muy difícil, en el cual nos ha correspondido vivir, y debemos atender muy bien a lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que es el tiempo que el enemigo se levantará y se le fuese posible engañar aún hasta los escogidos de Dios. Y precisamente a través de estas instrumento que Dios tiene para su pueblo, el enemigo también imita lo de Dios. Y en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, se han dado profecías que desgraciadamente después nosotros nos hemos dado cuenta que no eran precisamente de Dios. Pero como nuestro hermano nos explicaba, qué realmente atributos tiene una profecía que es de Dios. Esta edifica, esta fortalece, le levanta a usted espiritualmente. Nunca Dios a usted le va a hablar para destruirlo, para que usted decaiga su fe, para que en usted colocar incertidumbre. No, Dios cuando habla, y si bien es cierto, muchas veces la potencia, ¿no es cierto?, de la profecía a uno lo deja, como decimos nosotros, muy mal, pero la palabra del Señor nos dice que Dios hace la herida y Él mismo la cura. Entonces Dios siempre nos va a hablar fuerte, pero para edificarnos, para fortalecernos, nunca para apartarnos de Él. Entonces son cosas en las cuales nosotros debemos estar muy atentos, y en esta mañana a través de este tema, que es muy controvertido, que es terriblemente delicado también. Recuerdo las palabras de nuestro pastor Collao, que él siempre nos decía de que ante la duda era mejor abstenerse. Decía, hermano, nunca diga que esta profecía no es de Dios, nunca diga así de buenas a primeras, esto no es de Dios, porque se puede encontrar en que sí puede haber sido de Dios, y usted estaría entonces
Pecando, claro, precisamente, que estaría pecando por decir que esto no era de Dios y sí era de Dios. Y mi pastor, el consejo que él siempre nos daba, ¿no es cierto?, nos decía que mejor debiésemos callar y esperar. Él nos decía que debemos esperar que las aguas aconchasen, ¿verdad? Y cuando ya estuviera reposado todo lo oscuro abajo, ahí uno ve mejor cómo es. Entonces, digo, hermano, este es un tema muy controversial, muy delicado, pero que sí hay que tratarlo, ¿verdad? Sí tenemos que enseñarlo, sí tenemos que hablarlo, y nosotros sí debemos estar alerta. Yo siempre le digo a los hermanos, yo no tengo ningún miedo a decir que no es de Dios cuando no está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios nunca va a hablar en contra de su palabra. Entonces, cuando usted escuche algo que va en contra de la palabra de Dios, tiene toda la autoridad y la seguridad de decir que esto no es de Dios. Dios nunca se va a contradecir en su palabra. Y por sobre todas las cosas, hermanos, como siempre nos dice, la profecía mayor, la mayor de las profecías, la tenemos en nuestras manos. Y es la palabra de Dios. No debemos estar esperando, ¿no es cierto?, que venga un profeta y decirnos algo. Dios, hermano, tiene su palabra al alcance nuestra. Entonces, a usted me dirá, pero es que yo leo la palabra y no la entiendo. Santiago dice, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Él la dará, no poquita, sino que dice abundantemente y sin reproche. Entonces, todo está a nuestro alcance y es un tiempo maravilloso que estamos viviendo. Difícil, sí. Peligroso, muy peligroso. Pero ¿sabe? Es ese tiempo en el cual Dios tiene centrada toda su atención en su pueblo, en sus hijos. Si usted se ha dado cuenta, es muy poco las noticias que nos ha llegado de que un hijo de Dios ha sido contaminado, ha sido tomado por este virus, ¿no es cierto? Es poquísimo en porcentaje, de acuerdo que a nivel mundial lo que se estamos viviendo, pero Dios tiene su protección sobre su pueblo, porque Él es fiel a su palabra, y esta nos dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Nosotros debemos confiar en esta profecía maravillosa. Es una profecía de parte de Dios, una promesa de Dios, el cual usted y yo, nosotros debemos aferrarnos. Entonces, que en esta mañana el Señor nos bendiga, nos fortalezca, pueda acrecentar en nosotros la fe y el deseo de acercarnos más al Señor para seguir disfrutando de esta protección maravillosa. Hermano, y nuestro hermano Miguel nos decía de que las profecías que aún faltan por cumplirse, la palabra era escatología, ¿verdad? Muy bien, entonces, recién conversamos con nuestro hermano Cristian, hay una profecía que está por cumplirse, es la que esperamos todos, la que anhelamos, ¿no es cierto?, todos, que en cualquier momento esta tendrá su fiel cumplimiento, y es que nos dice que Cristo nos viene a buscar, me decía el hermano, ¿cuál es la principal o cuál es la más grande que falta por cumplirse? A mi modo de pensar, principalmente es esta, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de su pueblo hacia aquel lugar, ¿no es cierto?, donde se disfrutarán estas bodas maravillosas del Cordero. Y después de eso viene, ¿no es cierto?, la segunda venida de Cristo hacia la tierra, pero ya nosotros venimos con Él. Entonces, la que nosotros esperamos en estos momentos, esta profecía maravillosa acerca de Jesucristo, es que Él viene, hermano. Y todo esto que está sucediendo es un estremecimiento de parte de Dios a nosotros para que nos preparemos. Él nos está diciendo, hijo mío, hija mía, voy. Todo esto que está aconteciendo a nivel mundial, pienso que nosotros debiésemos estar con nuestros oídos tapados, escuchando y diciendo la voz de Dios, hijo, voy, prepárate. Si Él ha permitido esta pandemia, Él ha permitido que en muchos lugares del mundo han habido cuarentenas, que la gente no puede salir de su hogar, es para que usted aproveche ese tiempo, aproveche el tiempo y se acerque más a Dios. Y como escuchaba ayer, escuchaba el servicio de los jóvenes,
un joven mandaba un saludo y decía: joven, tienes que estar preparado, dispuesto para lo que el Señor quiera de ti. Entonces, si Dios en este momento, en este tiempo, demanda algo de nosotros, debiésemos estar, ¿no es cierto?, presto y decirle: Señor, heme aquí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, hermanos, y que este estudio acerca de las profecías sea de mucha bendición para todos nosotros. Dios bendiga nuestras vidas y atento a esta profecía maravillosa que pronto será cumplida. Que el Señor nos bendiga. Amén, mis hermanos. Les invito a que oremos por esta palabra que hemos compartido en este día. Les invito a que cierre sus ojos. Amén. Padre amado, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta hora. Gracias, mi Dios bendito, porque tu palabra, Señor, nos habla a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Y esta palabra, Señor, es muy tocante, Señor, a lo que estamos viviendo hoy en día. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a discernir cuál es tu voz, cuál es nuestra voz, Señor, cuál es la voz de nuestro enemigo, y que podamos tomar decisiones sabias, Padre Santo, conforme a lo que tú tienes dispuesto para nuestra vida. Dios poderoso, ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje, y que al pasar los días no nos olvidemos, sino que cada día recordemos tu palabra, Dios mío. Guárdanos, Señor, danos sabiduría, Señor, para poder seguir adelante. Ponga en nosotros, Señor, el deseo constante de servirle, que ninguna cosa, que ninguna atadura o tentación, Señor, de este mundo, del enemigo, nos aparte de ti, sino que nosotros podamos seguir firmes adelante, cumpliendo el deber que deben cumplir tus hijos. Padre Santo, bendiga, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor, que escuche esta palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.